Y para ti que compartes el quehacer artístico. Amigos, bienvenidos a esta bohemia. Hoy es martes y estamos en vivo desde los estudios de YSUCA, La Voz con Voz, como todos los martes, para llevarles buenas noticias. Hoy tenemos un invitado de lujo, un ícono del arte en este país, ya leyenda no por la edad, sino que por todo ese trabajo maravilloso que ha hecho, tanto a título personal como parte de también un grupo icónico en el país, que ya lo vamos a hablar. Pero antes de presentarle a nuestro invitado, que ya les dije que es así como una superestrella, vamos a darles las recomendaciones de siempre, ¿verdad? No botemos la basura por las calles, por favor, de verdad. Bueno, me alegra que hay un montón de instituciones y de organizaciones, empresa privada, todo el mundo, pues tratando de hacer conciencia en este tema. No pida pajilla si no la necesita, no pida bolsas si no la necesita, ese montón de bolsas plásticas que al final las terminamos botando porque no hacemos nada con ellas. Entonces, si usted no necesita la bolsa, no vaya y no la pida, o sea, lleve una bolsa de tela como hacíamos antes, o llévelo en la mano. Si llevar una botella en la mano no es ningún problema. Eso, y no tenemos hoy venía en el carro manejando ahí por la cima, y entonces el carro de enfrente, creo que fue ahí, el carro de enfrente sacó la manita bien linda, ¿verdad? Y tiró cualquier cantidad de papeles a la calle. Pero un carro precioso, así rojo, bonito, reciente. Cualquier cantidad de papeles, claro, le pité hasta de lo que se iba a morir. No entendió, creyó que era otra cosa. Entonces, por favor, no seamos chucos, no, respetemos el medio ambiente y no tiremos la basura a la calle. Es una cuestión de educación, de decencia y de sentido común. Lástima que las tres virtudes las estamos perdiendo. Pero bien. Y la segunda es manejemos con precaución. Por favor, todos los días hay accidentes en este país, todos los días. Y más de uno, ni siquiera es que fuera uno por día, sino que 2, 3, 4, hay muertos, hay heridos, hay pérdidas. Entonces manejemos con precaución. Si usted anda en moto, piense que anda en furgón. No se meta entre el carro y la cuneta, no se meta entre la línea amarilla en medio. Por favor, porque después es muy desagradable estar en un accidente y sobre todo si hay, pues, daños a las personas. Eso es todo, nada más, solo eso. Esta semana, como siempre, para que no se nos olvide. Ok, ahora sí, les presento a nuestro invitado. Él es el maestro Fidel Cortés, actor, director, docente. Escribes también, hace dramaturgia. Poquito. Pero lo has hecho, sí. Con una carrera que empezaste muy jovencito, con mucha dedicación. Saliste del bachillerato en artes, ¿verdad? Sí. También cuando fue un momento de verdad importante del bachillerato en artes en este país. Es un florecimiento de las artes. Fidel, bienvenido, gracias por estar aquí. Me disculpo por no haberte dicho que el programa era a las 9, pero te juro que ya tenemos como 2 años, ¿verdad, Martín? Sí, entonces ya, antes lo avisaba, miren, me lo han cambiado, ¿verdad? Pero bueno, discúlpame, la próxima vez ya vas a saber que es a las 9. Bienvenido, Fidel, gracias por estar con nosotros. Te acerco un poquito el aparatito. El aparatito. Bueno. A ver, de todas tus facetas de actor, de hombre de tablas, ahora estás en la docencia. Y creo que eso es maravilloso, te lo dije cuando platicamos, porque aquí vienen muchos colegas artistas de todas las ramas y una de las quejas principales es que no hay donde formarse profesionalmente en muchas de las áreas, ¿no? No hay un conservatorio, no hay una escuela de teatro formal, no esto. Pero pues en la Universidad Matías Delgado sí tienen un programa que va hacia la profesionalización de las artes escénicas. Así es. A ver, cuéntanos, Fidel. Bueno, yo creo que eso de la formación tiene que ver
incluso con muchas cosas que se están perdiendo en nuestro país, porque yo creo que mi experiencia, yo me siento privilegiado de haber nacido en Salcuatitán, porque en mi infancia había todavía todo un bagaje de cultura popular tradicional. O sea, yo crecí viendo los diablitos, los historiantes, diferentes bailes tradicionales que se hacían en las fiestas patronales o alrededor de cualquier evento municipal o de religioso. Entonces eso me dio a mí una visión de ver a la gente que la veía cortando café y de repente él estaba bailando, estaba conviviendo. O sea, un convivio bien interesante. Y eso yo considero que es parte de una educación artística, y que si se pierde, también se pierde el vínculo de identidad, Claro. de quién soy. Claro. ¿Verdad? Entonces eso a mí me dio mucho. Y cuando llegué al bachillerato, pues yo tenía ese bagaje. Y cuando hoy ya que he tenido años de trabajar en el teatro y dirigiendo, actuando, siento que esa fue la base que a mí me sensibilizó para entender el lenguaje artístico, el lenguaje escénico. Y yo creo... Pero mira qué interesante, ¿no? Porque estamos hablando de tradiciones populares, pero además aquí tenemos el tema, o las tienden a llamar folclóricas. Yo no creo que sean folclóricas, más bien creo que son sincréticas, ¿no? Sí, porque hay de todo. O sea, con la contaminación cultural que hemos vivido, o sea, algo tenemos que tener que nos hace ser lo que somos. Claro. Entonces yo pienso de que ese sincretismo tiene una riqueza. Ah, totalmente. ¿Verdad? Y es importante, como te digo, vaya, porque uno de los errores que yo pienso que a veces se comete cuando se habla de educación artística es que se quiere formar a los niños como actores. Uh-huh. Y se les exige que se aprendan textos, que se aprendan esto, entonces los ahuyentan porque los asustan. O sea, porque el niño el día de la velada o del acto que va a hacer se aflige porque se le puede olvidar el texto. Claro. Y entonces no es divertido. Claro. Bueno, y te das cuenta que ese es uno de los mayores problemas que tenemos con nuestros estudiantes en muchos niveles. El miedo escénico. El miedo escénico, sí. El miedo escénico, que no pueden pasar a defender un proyecto, no pueden pasar a defender un punto en clase. A veces que el maestro te dice, vaya, venga, explíquele usted, ¿no? Entonces no saben usar su cuerpo, no saben usar su expresión oral, se cortan, sudan, tiemblan, sí, se quedan mudos, o sea, de verdad, o sea, Sí, es bien... Fíjate que eso también yo lo atribuyo a otro fenómeno que es bien fuerte y marcado en nuestro país, que es el autoritarismo. Okay. O sea, tenemos una educación autoritaria. O sea, el hijo estudia lo que el papá quiere, o estudiaba lo que el papá quería porque él no pudo. Entonces no lo que él quería, no, o sea, no era el gusto del niño. Claro. O sea, y ahí empiezan muchas cosas, y luego toda la relación familiar y en cualquier institución es vertical. O sea, es siempre el fenómeno de ordenar y obedecer. Entonces eso te crea toda una dinámica llena de temores, y a veces aquí se confunde el temor con el respeto. Claro. Porque muchos padres dicen, es que él me respeta, que si le tiene miedo porque ve el cincho, entonces no hay diálogo. Entonces se imponen muchas cosas, y eso es en la escuela también. O sea, los niños, el bullying muchas veces viene incluso de los maestros. Sí, Porque sí. aquí no hay niño que no tenga un apodo. ¿Quién se los pone? Cierto. Pero mira, fíjate que, y ha sido así por siempre. Claro, y entonces es normal. Porque fíjate que yo me acuerdo que cuando iba a hacer la primera comunión, yo hice el catequismo, así se dice. Sí. Sí, catequismo. Con mi hermano. El catecismo. Catecismo, gracias. Siempre tengo que poner la palabra. Catecismo con mi hermano en el Liceo Salvadoreño. Entonces todos eran chiquillos y yo la única metida ahí. Pero yo me acuerdo que el hermano que daba el catecismo era ya un hermano grande, español, y había un chico con nosotros de apellido Toruño, que mira, cada vez que ese hermano pasaba donde él, pues que le daba un tortazo en la cabeza y le decía, eres tonto, así te lo juro. Y no se me olvidó, pues yo estaba chavalita.
No es que haya pasado tanto, tampoco, no te vayas a creer. pero son cosas que te quedan grabadas, ¿no? O sea, sí había bullying de parte de ese hermano con ese niño. Pues sí, entonces a propósito de esa historia, Se ha de haber hecho evangélico al día a siguiente. propósito de esa historia, yo te digo los privilegios que yo he tenido. O sea, yo tenía una tía que era una señora irreverente, muy cristiana, era matrona, se asistía a parto, curandera. Ella me enseñó muchas cosas y entre esas cosas el entusiasmo por actuar. ¿Así? Sí. Entonces cuando yo iba a la doctrina, me acuerdo, al catecismo, me dijo, ¿y qué? Ya te puedes la doctrina, ya te puedes la Ave María. Sí, le dije, ya me la puedo. A ver, decímela. Y empiezo yo, Santa María, Madre de Dios. Te lo están enseñando mal, me dijo. ¿Por qué? Le digo. Y yo ya me afligí. Es que es así, mira, me dice, Santa Marimba, señores con timpa, salive, perico, chipuste, amén. Pero la señora en iglesia era, o sea, yo vi esas cosas como que el humor era el humor no lo perdía mucha gente de los pueblos, pues. Sí. Porque incluso por eso mucha gente la celebración indígena la considera pagana, porque no hay respeto para claro. Pero sí hay respeto. Lo que pasa es de que la gente también tiene su vena de humor. No, y que igual, quizás por toda esta conspiración, diría yo, porque sí creo que ha sido una conspiración que lleva muchísimos años, siglos, para hacernos olvidar de dónde venimos. Nos han hecho olvidar nuestro idioma, nos han hecho olvidar nuestras costumbres, nuestra gastronomía. Exacto. Todo eso. Y todas esas tintes de humor, todas esas sarcasmo, ironías, también son parte nuestra. Sí, es parte de la idiosincrasia, la cultura. De la idiosincrasia popular. Y también fíjate que... Yo no pienso que, o sea, nuestras raíces, o sea, nuestras culturas originarias tenían su nivel de reverencia, pero de otra forma y hacia otras cosas. Sí, fíjate que yo, con los privilegios que tuve, me recuerdo también, o sea, aparte de todo ese humor, todas las festividades, a mí me sacaba mucho una señora y una tía también a caminar en la madrugada, y para mí eso fue algo bien interesante. ¿Sí? Ver los amaneceres, el olor de la tierra mojada, ver el rocío, o sea, ver los colores de un amanecer, o sea, son cosas que te sensibilizan, y todo eso lo hemos perdido, y es parte fundamental para la educación artística, porque la educación artística no se trata de enseñar, sino de despertar interés, de motivar. Qué lindo, de sensibilizar. Sí, o sea, no es obligar al niño que haga tal cosa porque el adulto quiere, sino que hay que jugar, hay que respetarle el nivel de curiosidad que tiene el niño para poder canalizarle su creatividad o su fantasía, que es propia de su edad, no en el sentido creativo como un artista o como un profesional, porque el niño está registrando, está recogiendo información para después la va a utilizar. Entonces, si vos de chiquito tenés contacto con todo eso, vas llenando tu memoria. Claro. Entonces ya después, cuando quieres hacer algo, se surge. Claro. ¿Verdad? O sea, recurrís a todo el registro que has adquirido en tu desarrollo psicosocial en tu infancia. Claro. Pero además, lo que has dicho es fundamental y me parece importantísimo, y es que nosotros tenemos que dar la educación artística a nuestros niños, no pensando en que cada uno de ellos va a ser un artista plástico, un actor, un bailarín, no, pensando que va a ser un ser humano. Exacto, que tiene sensible a su entorno, a los demás seres humanos y al medio ambiente y a los animales y a las plantas y a todo. Y que ojalá alguno de ellos descubra un talento o tenga una vocación artística per se, pero si no es así, lo que tendremos es un mejor ser humano. Exactamente. Y por eso se habla del paradigma de la estética, porque está relacionado con el placer, el gusto,
hacia el entorno, te relacionas con el entorno, te sensibilizas, o sea, que maten un pajarito, que hay maltrato animal, o sea, hay un montón de cosas que parecen normales, depende donde uno haya crecido. Claro, claro. Ya. Del ejemplo de los adultos que te rodean. Ajá. Y del ejemplo de la comunidad en el que estás, ¿no? Definitivamente. Entonces, por eso cuando se habla ahora de la formación artística, yo pienso de que es complicado porque la gente llega con muchos racionamientos. Entonces hay parámetros establecidos. Hay poca sensibilidad. O sea, para desarrollar la creatividad, la fantasía de una manera sana, o sea, tenés que tener contacto de una manera abierta con el mundo, pues. Claro. O sea, pero si todo lo estás cuestionando, todo lo estás racionalizando, entonces eso te limita un poco porque no te compadece o no te quieres creer capaz de hacer las cosas que haces. Y en ese sentido pienso yo de que la libertad de jugar es importante en el niño para que va. Sí. Porque El arte debe ser lúdico. Porque el niño aprende jugando. Todos aprendemos jugando, creo Sí, yo. Claro, pues si te dejan. Sí, pues sí. Pero fíjate que yo creo que también ese es otro problema de la educación nuestra, ¿verdad? Tú lo dijiste al principio, siempre vertical, siempre el maestro, pero también eso ha de ser heredado, ¿sabes? Claro, pues sí. El problema es que como viene de siglos, ese es lo que hemos heredado. O sea, para saludar al maestro, pararse cuando entra, o sea, toda una reverencia. O sea, no digo que hay que ser indisciplinado y respetar a la gente, o sea, el respeto también hay que saber ganarlo. Es que el respeto, tú lo dijiste también, el respeto no es temor. Claro. Fíjate que yo cuando estuve en Beijing, que estaba dando clases, en una universidad todos eran adultos, no eran niños, eran todos profesionales y adultos, me dijeron que fuera a dar clases de inglés. Y yo acostumbraba mis clases acá, sobre todo que iba a dar conversación, lo primero que hice fue cuando llegué a la sala, al aula, era poner las mesas en un semicírculo. Que es como te enseñan, ¿verdad? Para compartir, y verse y todo eso. Pues ya entraron los muchachos, los ya adultos, y ya se sentaron, se me quedaron viendo un poco raro, pero ya se sentaron. Al día siguiente, llego a la clase y las mesas en línea otra vez. Y otra vez las volví a poner en semicírculo. Y como ahí es todo tan ordenadito, ¿verdad? Se me acerca un chico que era el monitor de la clase. O sea, él era el medio con el que yo me iba a comunicar. Y él se iba a comunicar conmigo y él se iba a comunicar con el director. Y o sea, con él era todo, ¿verdad? Y le digo, mira, ven, como a los 3-4 días de lo mismo, de llegar todos los días a mover mesas. Y le digo, mira, ven, y en este salón, le digo, ¿quién tiene clase después de mí? ¿O de nosotros? No, nadie, me dijo. O sea, solo nosotros tenemos clase aquí. Sí, y entonces, ¿por qué cada vez que vengo no están las mesas como yo las dejo? Es que así no se recibe clase, Las clases tienen que ser en fila. Pues mi clase no, le dije yo. Así que, en círculo. Como era una orden, no sé si lo entendió de otra manera, pero desde ahí las estuvieron en círculo. Pero un día que llegué temprano, me voy a pasear por los otros salones a ver qué estaba pasando. Y pasó por un salón donde estaba el director del programa dando una clase de lectura. Y estaban en línea, o sea, estaban en líneas, callados, nadie volvía a ver, todo el mundo leyendo y el maestro paseándose por los pasillos. Y yo me quedé ahí, te juro, media hora viendo. Y nadie dijo nada, nadie levantó la mano, nadie habló, nadie volvió a ver para arriba, nada. Todo el mundo viendo al libro y él caminando y caminando. Entonces, cuando volví a mi clase, le dije, miren, yo vi esto. ¿Y qué? ¿Te estaban en examen? No, así es la clase. ¿Y qué clase es? Y lectura comprensiva. ¿Lectura comprensiva? O sea, ¿y no hablaron? No. Y no pregunté. No, entonces, mire, le voy a explicar, me dijo uno de ellos. Aquí, uno no habla en la clase, porque es un irrespeto. Y uno no le pregunta al maestro,
porque es un irrespeto. ¿Y cómo va a ser un irrespeto que le preguntes al maestro? Pues sí, me dice, porque si uno pregunta es porque no ha entendido, y si uno no ha entendido es porque el maestro no ha sabido explicar. Entonces, cuando usted le pregunta al maestro, lo que le está diciendo es que él no sabe explicar. Y ese es un irrespeto. Así que los niños chinos no preguntan. Pues fíjate que yo estudié pedagogía en Dinamarca y una de las prácticas fue con niños de primaria. Porque allá hay un maestro y un pedagogo, o sea, cosa que aquí no se comprende y en otros lugares no se comprende. O sea, que la profesión de pedagogo es diferente a la de maestro, porque el maestro enseña. Claro. Pero el pedagogo acompaña o trata de entender para ir descubriendo juntos qué está pasando con las actitudes de los niños, cómo aprenden, cómo se relacionan, o sea, el desarrollo psicosocial. Y como para ir desarrollando, mejorando planes, ¿no? Exactamente, y allá los planes de estudio se mueven a cada rato porque descubren cosas, entonces las aplican. Y a medida que van cambiando los chicos, que van cambiando con el entorno, deberá de ir cambiando la manera en la que aprenden. Cuando ya empecé, me dijo uno de los tutores, que sabía que yo era latino, me dijo, aquí te va a sorprender, me dijo. No, le digo, porque como yo he estado con la cuestión artística, entiendo de que hay libertad. Pero cuando yo llegué, yo esperaba que me presentaran. Entonces, los niños llegaron y fueron a jugar y todo. Y solo les dijeron, hay un maestro nuevo. Pero lo interesante es lo que es el convivio en el salón de clase. Llegan, ponen su cuaderno en su sitio y empiezan a platicar, a jugar. Entonces, y se empieza la reunión con una canción. Se canta, cada quien elige qué quiere cantar y entonces canta la que quien propone. Y se cuenta un cuento, se lee una cosa y después van a desayunar. Entonces arman el salón de suerte de que puedan compartir el espacio y desayunan. Después tienen allí en el salón cajones de juguetes. Entonces hay algunos que están haciendo proyectos con Lego, otros que tienen cosas de pintura, o sea, tienen de todo ahí. Y está el salón con los espacios. Entonces cada quien va a hacer lo que tenía pendiente. Pero ya se ha hablado un poco del tema del día, ¿va? De lo que se va a hacer y toda la lectura y juegan. Después salen al recreo. A seguir jugando. Sí, a seguir jugando. Pero ya sin propósito. O sea, el otro juego tenía un propósito, ya un poco más libre. Pero también lo curioso es que en el salón de clase hay una esquina que hay un tabanco, o sea que tiene una segunda planta y abajo otra. En la planta de arriba es un salón de almohadas. Entonces los niños que quieren se turnan quién le toca tal día, entonces se ordenan para estar en el salón de las almohadas. Entonces ahí a veces se pegan, se duermen, hacen de todo. Por el lado de que usan la almohada. Y abajo hay de todo, entonces a veces arman como una especie de tiendita, o sea, cualquier cosa que ellos ven en la calle la reproducen. Entonces allí fíjate que vi que estaban haciendo cuentas, que cuánto debían, o sea, aplican la matemática en el juego que están haciendo, porque juegan de supermercado, juegan de tienda, juegan de... Pero es así como que ellos deciden o hay alguna indicación. No, este día es un día de compra, vaya, entonces puedes ir a la tienda. No hay el espacio, tienen que utilizar el espacio, entonces cada quien usa el espacio como se le ocurre. Ok. Pero en grupo. Entonces ahí descubrí con los niños, como pedagogos, tienen que ver cuáles niños tienen problemas de adaptación, que gritan, que pegan o que se sienten incómodos. Sí. Entonces se hacen esas observaciones, entonces ya uno va a hablar con el maestro, ya se hace la reunión con los padres. Con los padres y el equipo de trabajo. Entonces hay esa atención, o sea que no es solamente que van y con el libro y aprender y a memorizarse y recibir información y se van involucrando en proyectos. Claro. Entonces, allá se trabaja mucho con proyectos, entonces de medio ambiente, entonces empiezan con el tema del medio ambiente, ahí están las ciencias naturales, entonces ahí les van dando información de las cosas que no se deben hacer, el plástico, todo lo que estabas hablando al principio. Entonces hay todo ese espacio se crea en la escuela y de una manera que pasa como bastante lúdica. Sí, relajada. Sí, relajada.
Relajada. Pero además, ¿cuántos niños puedes tener en una escuela de estas? En un salón. Bueno, lo más son 15. Fíjate. Y nosotros aquí 45. Sí. O 50. Ujú. Y sin ningún recurso. Sin ningún recurso. Y otra cosa curiosa, fíjate, o sea, allá la educación es gratis. Entonces los niños, los libros están en la escuela. Claro. O sea, no es el papá preocupado que tiene que ir a la lista de cuadernos, a la lista esta, a la lista aquella. No, ¿saben? Los niños los mandan a la escuela. Ya váyase. Pues sí. Y la comida y todo eso está incluido, ¿no? No, la comida tiene que llevar su Ellos llevan su comidita. tiene Su que llevar loncherita. su loncherita, porque depende de lo que coman en la casa, ¿va? Ujú. Pero sí comparten a la hora de comer el espacio. Ok. Hay una hora de comer donde, o sea, que al llegar hay una refri donde pueden guardar lo que Ah, hay que- mira. Lo que les han puesto. Sí. Y entonces ya a la hora de comer, ahí se ordenan y empiezan a prepararse. Y es un convivio bien bonito. ¡Qué chévere! Voy a regresar a la escuela. Amigos, estamos llegando a las 9:30 en punto. Rápidamente estamos platicando con el maestro Fidel Cortés de la importancia de la educación, de la pedagogía, de la importancia de la educación artística para los chicos en nuestro país y para todos, para los adultos, para los jóvenes, para todo el mundo, para sensibilizarnos. A este mundo le está haciendo falta un poco de humanidad. Ya volvemos, no nos cambie, un pequeño corte comercial y regresamos. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Pensamiento crítico. Voz y reflexión de Ignacio Ellacuría. Justicia social, respeto de los derechos humanos, autodeterminación, soberanía, ¿cuánta tenemos? No nos olvidemos que la democratización no se mide solo sobre las elecciones libres. Yo le añadiría otros dos más. Uno, el respeto a un poder judicial absolutamente constituido, sin el cual no hay democracia posible, y otra, desmilitarización de los países. Pues hay menos necesidad de grandes fuerzas militares. 9 de la noche, con 30 minutos. YSUCA en la web. YSUCA en la web. Ahora tiene más información, mejor contenido, nueva imagen. Ingresa en www.ysuca.org.sb. Infórmate y disfruta de nuestra programación. YSUCA en la web. Entra ya. www.ysuca.org.sb. Una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Que te conté, fíjate, unos pintan, otros con la lectura de los cuentos empiezan a escribir, a narrar. a narrar cosas. O sea, se va aplicando así, bien naturalmente. Pero es que además los seres humanos tenemos esa necesidad de expresarnos, todos, pero claro, nos la van coartando por lo mismo que tú dices. Vas a un salón de clase, entonces cállese. O sea, es cállese. Y ya no te expresas. Los mismos maestros y los padres, se cae un chiquito de 6 años y llora y dice, es que los niños no lloran. O sea, los hombres no lloran. Si es un niño, tiene 4, 5, 6 años. Fíjate que yo hice un experimento. Acérquenme ese voladito ahí, por favor. Jálalo. Eso. Vale, que ya estamos. Sí, hace ratos. No, pues fíjate que de las cosas que te quería hablar que son importantes para lo que se habla mucho de los valores en la cuestión de los hábitos. Claro. Y entonces a veces no se le pone atención porque piensa que el niño en la escuela le van a enseñar todo, pero si no lleva hábitos, entonces le cuesta relacionarse con los demás. Y entonces yo muchas veces le pregunto a la gente, bueno, ¿qué hábitos hay en la mañana cuando se levantan? ¿Cómo se saludan? ¿Comen juntos, no comen juntos? ¿Cómo se despiden?
porque eso te va formando valores. Claro, claro. En la relación que tenés en la cotidianidad. O sea, y fíjate que cuando se empezó a profesionalizar la parte de la pedagogía, en Escandinavia tenían la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Ujú, ujú. Y entonces vieron de que si los hombres y las mujeres trabajaban, ¿quién iba a atender a los niños? Y entonces hubo reformas a la ley para la maternidad, que tuvieran 1 año de permiso a las mujeres para estar con el niño. Y se creó la red de guarderías enorme en todo el país. todo el país. Y se promovió la carrera de pedagogía infantil para que los niños no fueran cuidados por las abuelas ni por gente desconocida, sino con gente preparada. Vaya, fíjate. Entonces de ahí fue que se surgió el interés por profesionalizar la pedagogía y profundizar, investigar. Entonces ahora ya la pedagogía ya no se entiende nada más de cuidar niños, sino que de integrar al ser, integrar a la persona en la sociedad. O sea, de que todo, o sea, por eso el pedagogo trabaja con niños, con enfermos mentales, con gente que tiene problemas de adaptación, con niños discapacitados de retraso mental, o sea, todo. Y claro, y lo que pasa es que nosotros acá tendemos a confundir pedagogo maestro, Uh-huh. ¿verdad? Y entonces vas a la licenciatura en educación y te dan 2 que 3 pedagogías y ya. No es una especialización, Uh-huh. no es una rama Uh-huh. separada y complementaria, digamos, ¿verdad? Y por eso uno de los principios que te inculcan en la cuestión pedagógica es, o sea, que uno tiene que escuchar al niño o con la gente con la que va a trabajar, no porque uno no llega a enseñarle cómo vivir, sino a entender cómo vive para ver cómo se hace un nuevo rumbo, o está bien así, o qué quiere. O sea, pero no se impone, sino que se adapta. Publicidad. Claro. Entonces hay diálogo, hay empatía para entender, sobre todo si trabajas, fíjate, trabajando con jóvenes. Yo tuve una práctica con jóvenes con síndrome de Down y retraso mental, y como tenía que entregar un reporte de mi trabajo, o sea, yo me ocupé en cómo expresan sus sentimientos. Entonces ellos lo expresan, el que no entiende es uno. Claro. Entonces uno es el que tiene que abrirse, uno es el que tiene que leer señales, entender. Entonces buscar la historia de esa persona y ver de dónde viene, qué síntomas ha tenido, y ver las reacciones que va teniendo, para ver, entonces entender de que en un momento está triste, de que en un momento se siente que extraña a su mamá o su papá, porque yo tuve un muchacho que se había muerto su papá, y entonces él, cuando él iba a sus quehaceres propios del lugar donde estaba, Uh-huh. pero habían días que él se levantaba y no salía. Entonces yo fui a ver un día y lo encontré viendo las fotos de la familia, y por eso no salía. Entonces estaba triste. Claro. Entonces, melancólico. Entonces ya entonces uno se pone en esa situación. O sea, pues te imaginas cómo se pone uno cuando le pasa algo, qué necesidad de qué tiene. Entonces ya empezaba yo a ver qué hacía con él para sacarlo de allí, ir a jugar, ir a pasear, nos íbamos a caminar. Entonces le decía, íbamos a hacer comida juntos, entonces le íbamos al súper a comprar, y como él no podía hablar, entonces le mostraba yo todo el catálogo del mercado con las fotos de las cosas que... Entonces ya le escogía qué iba a comprar y nos íbamos. Pero eso es allá. Pues sí. Sí, porque vea. Digo. No, pero yo te digo, a mí me sirvió porque... Pero tú trabajaste con chiquitos, pequeños, Con todo. con todo el espectro, Con digamos. todo el espectro. Y lo que me interesó fue porque todo está orientado desde la perspectiva creativa. O sea, vos recibís módulo de drama, módulo de música, módulo de manualidades para trabajar pedagógicamente con esa gente. Y módulo de medio ambiente, módulo de salud. Imagínate. O sea, completo, o sea, todo el... O sea, porque tenés que por lo menos adivinar
o intentar a saber qué pasa para ir a hablarle o sea, no querer solucionarlo vos, sino que también va donde el especialista, el psicólogo o la enfermera y le dice, mire, que el niño tiene tal y tal situación, tales y tales reacciones. Claro. Entonces ya llega alguien y dice, anda, hay que llevarlo al médico. Sí, claro. Claro. Pero mira, sí, yo creo que ahora justamente estaba hablando alguien en otro programa y hablaba, creo que era alguien de FUSADES, y hablaba de la importancia de mejorar la educación en este país. Y decía que parte de eso era mejorar los maestros. Entonces, que a veces, y te resumo lo que dijo esta persona, la mayoría de maestros que teníamos era gente que no había encontrado nada más que estudiar y que pensaba que ser maestro era algo con lo que iba a conseguir trabajo rápidamente. Que eso estaba muy alejado de la vocación docente y muy alejada de la vocación pedagógica. Entonces era como ir saliendo del paso, ¿verdad? Es que fíjate que yo pienso, porque muchas veces aquí se dice que el problema que tenemos es la educación. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación? O sea, porque una cosa es educación y otra cosa es enseñanza. Uh-huh. O sea, porque educar, eso empieza en la casa, con los valores, con los hábitos. Esa es la educación. Claro. Porque un niño que llega educado aprende más fácil que alguien que llega mal educado. Si no está educado, entonces el maestro tiene que perder tiempo en ver cómo lo educa primero. Lo educa. Claro, y lo que tú dices es cierto, lo que me decías hace un momento. Cuando te levantas, ¿cómo saludas a tus papás? O sea, hay un gruñido, hay un buenos días, hay un beso. Exacto. Que además tiene que ver con las relaciones, ¿verdad? Pero además, y es que es todo un círculo. Luego vas a nuestras familias que están dominadas por el estrés y por la violencia. Por la violencia. Intrafamiliar, ¿verdad? Desafortunadamente. O sea, Sí, hay una cantidad. Entonces, ¿cuáles son de los patrones núcleos que se van repitiendo? De alguna manera. La violencia. La violencia. En todo. O sea, porque la violencia no es sobre el golpear. Claro, ni matar a alguien, o sea, ni salir a robar. O Ya sea. el simple hecho de ignorar a un niño, que no, para el niño es el más ignorado muchas veces porque, no, vos no entendés. Cierto. O sea, no se le escucha. O sea, no tiene opinión. Fíjate que ya había un proyecto bien interesante que a mí me llamó la atención, que se llama Los niños también somos personas. Ah, mira. Y era de aprender a escuchar, que los niños también tienen opinión, también tienen observaciones que hacer, tienen sentimientos que expresar y que a veces no se les escuchan. Un niño se cae, pasmado, desde lo humillan en vez de ayudarle. ¿Cierto? O si no, si te llegas a caer, te va a caer también después, ¿verdad? Y si no, también se reparten los roles del malo de la familia, ¿verdad? A tu papá le voy a decir, o a tu mamá le voy a decir. Cabal. Entonces, o también la parte de la ética, pues vaya, te voy a dar esto, pero no le vas a decir a tu mamá. O sea, ya hacer negociaciones así oscuras. O suena el teléfono, si está, decirle que no estoy. O sea, parece mentira, parece una broma. Es común. Es común, pero es educación. Pero atenta contra los valores. Claro, porque esa es una forma de educación. Claro. Entonces, bien fácil se dice, el problema es la educación, pero ¿a qué se refieren con eso? Están pensando en la enseñanza. Sí. Están pensando, porque creen de que si los niños estudian van a ser buenas personas. Si para ser buena persona empieza en la casa, con los ejemplos que recibe. De ahí lo otro es preparación académica. Claro, podrán ser profesionales de algún nivel, que ni tan buenos, porque un profesional sin educación, sin humanidad, exactamente, no es un buen profesional. Claro. Definitivamente no lo es. Entonces de ahí que el contacto con el arte es importante en toda la vida, porque te sensibiliza, te humaniza, y por eso yo creo de que las universidades tienen que tener ofertas para los estudiantes que estudian cualquier carrera, de que de alguna manera participe en algo artístico. Claro. Tiene que ver esa oportunidad. O sea, no como una obligación, sino de que tenga el espacio para poder hacerlo. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches, Aida. Le habla Carlos Cali. Hola, don Carlitos, ¿cómo está? Aquí estamos escuchando la idea de la educación y felicitando ahí también al profesor. Platicando yo con mi hijo, casi todos los días lo hacemos, que
hacer una profesión para ganarse la vida no es educarse. La educación es otra cosa. Y le digo esto porque yo confronto casi siempre profesionales con un trato tan ingrato contra la gente que cree que es menos. Claro, Tiene ¿cierto? título. Vi uno aquí en Metrogalerías, que ese amigo mío se hizo abogado después de ser albañil. Yo soy albañil también. Y como lo acordó el señor de enfrente, que le dio la mano, que era albañil, cuando este amigo mío le dio la mano, no se la dio. Esto no puede ser. Entonces, la educación es el valor humano hacia cualquier persona que tengamos enfrente, no para confrontarla ni para menoscabarla, sino para demostrarle que somos amigos, que podemos hacerlo y que el trato preferencial para los seres humanos es la comprensión. Si él no sabe, le voy a enseñar, y si yo no sé, le aprendo. Por ahí vienen las ideas que yo pienso a la vida. No sé qué me digan ustedes. Buenas noches. No, tiene toda la razón. Exactamente, así es la cosa. Toda la razón. Y de allí que la parte no racional, no que entra en la formación humana, que es la parte espiritual. También. Ahí es donde el arte tiene una gran función importante, porque desarrolla la parte subjetiva, la parte afectiva, la parte de la sensibilidad y el poder admirarse por muchas cosas que a veces nos pasan desapercibidas. Entonces, y eso hace una persona sensible, sabe tratar a otra, se compadece, se solidariza, hay empatía, porque eso es lo que falta. Pero no imagínate que en carreras que son eminentemente humanísticas, como debería ser la medicina, o sea, digo, como paradigma de las carreras entre la ciencia y la humanidad, porque estás jugando, estás experimentando, estás trabajando con la vida de otro ser humano. Y no solo, hay un zancudo aquí, no solo con la vida en el hecho de que si está vivo o no está vivo, sino con la calidad de vida que esa persona va a tener. Y tenemos médicos tan cabros que son capaces de no darte la medicina que necesitas para que sigas llegando a su consultorio. ¿Sí? O sea, eso debería de ser penado con cadena perpetua. De verdad. Sí, lo que pasa es jugar con la vida de las personas. ¿Qué humanidad puede tener ese profesional? Yo pienso que cuando... Eso somos nosotros, pero ya le voy a bajar volumen. O sea, yo pienso de que en toda profesión, si no hay ese toque humanista, siempre se va a ver como un negocio. Y si se ve como un negocio, te ves qué provecho sacas del otro. Ves cómo te aprovechas del otro en vez de dar un servicio. Claro. Que para eso se estudia, pues. Sí. Para servir a los demás. Y también, fíjate, y volviendo un poco a la cuestión de la estética. O sea, a mí me sorprende que hay gente que estudia arquitectura, pero y para hacer urbanizaciones, pero yo no veo aquí creación artística en cuanto al ordenamiento urbano. No, y no solo eso, sino que tú lo has dicho, la arquitectura, que es una de las bellas artes. Exacto. En donde el propósito principal debería ser el bienestar de quienes van a habitar. O sea, sentirse en armonía con el medio ambiente. No, son unas tendaladas de cajas de fósforos, ¿sí? Que lo mismo te digo, podrían meter a la misma gente en el mismo espacio con mejor calidad de vida si tuviéramos otras perspectivas. Mira, solo vamos a leer unos comentarios de los amigos aquí del Facebook Live de la radio de YSUCA. Y Oscar Nájera, muy buenas noches, mi querida poeta, saludos para usted, Martín, y el invitado especial. Jonathan Núñez, ¿qué se debería hacer en nuestro sistema educativo para que cambie ese método de enseñanza? Que el maestro es el que enseña y que el estudiante solo va a aprender. Y si el estudiante no aprende rápido, ¿no es bueno? Jorge Barahona, saludos Tuco, qué alegría verte. Pues yo creo que, y lo decía esta persona de Fusades, los cambios en la educación son a largo plazo. Tiene que ser un proyecto de país, un proyecto de
no de alguien que llega, de un ministro, no puede ser que así. si se habla de educación, yo pienso de que se habla de, por eso se habla de un sistema educativo. O sea, no es solo, entre ellas, como es sistema, entonces entra la enseñanza, la preparación, la instrucción, o sea, todo lo que pueda servir en función de formar un ser humano. O sea, no es solamente enseñar y ya estuvo, sino que como sistema tenés que involucrar a la familia. O sea, porque para educar no puedes educar sin tomar en cuenta a la familia. Claro. O sea, es una responsabilidad familiar. Entonces, ¿cómo en el sistema educativo se toma en cuenta a la familia? Hay reuniones, van los padres de familia, no van, ¿cómo funciona todo eso? O sea, porque tiene que funcionar como parte de que los padres son parte del sistema, como beneficiarios y como padres. Son parte del sistema educativo. Y son parte de la responsabilidad. Claro. Porque es lo que decías también, no es que yo voy a mandar al chico a la escuela, al colegio, al instituto, a la universidad y me desentiendo. Y entonces, y creo que este sistema que nosotros tenemos también tiene un Hay gran... padres que le dan permiso a los maestros para que les peguen. Sí. Pero además tenemos otro gran problema y es del otro lado. Yo la vez pasada hablaba con una chica que tiene un niño, creo que en tercer grado, cuarto grado. Y entonces dice que casi que para que lleve los libros a la escuela le ha tenido que comprar una carretilla, que son 17 materias, con 17 cuadernos, con 17 libros, con 17 workbooks. O sea, increíble la cantidad de cosas. Van a la escuela de 6:30 a 3 de la tarde. Y luego las tareas, que son 17 tareas, así como que copia el capítulo completo, ¿verdad? Y páselo en caligrafía y a mano para que no sea copy-paste. Entonces, una cantidad de trabajo que, o sea, no nos hagamos tontos. No los hacen los chicos. O sea, ahí tenés a los padres desvelándose hasta las 2 de la mañana haciendo las tareas con los bichitos que ya se durmieron a las 12, ¿verdad? Entonces tampoco puede ser así, pienso yo. Sí, porque es pura obligación. O sea, el estudiar, el educarse, el formarse académicamente tiene que ser también entretenido, tiene que tener un sentido lúdico. Si no es aburrido. Y entonces terminas escapándote y buscando de hacer otra cosa. Odiando el volado. Odiando, claro. Odiando ese martirio al que te pusieron. Ahorita estás dando clases, Fidel. Sí. Y digamos que después de años de experiencia con la actuación y todo, o sea, me siento contento de trabajar con jóvenes. A mí me encanta dar clases. Sí, es otra faceta que yo creo de que tiene sentido todo lo que he hecho. Y me siento feliz de estar transmitiendo cosas. ¿Qué clase les das? Actuación. ¡Wow! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Tengo actuación y la materia de teatro para niños. O sea, donde precisamente lo que trato de hacer conciencia es, si vamos a hacer teatro para niños, ¿quién es el niño? ¿Qué es un niño? O sea, tomar conciencia, no ver al niño en general y que le gustan los colores y todo lo demás, sino cuál es el nivel, para qué edad estás hablando. O sea, que un niño tiene de 3 años a 5 años, entiende una cosa, de 5 años adelante entiende otra. O sea, son diferentes módulos de entendimiento y de lectura escénica. Entonces hay que un poco también jugar a ser niño. Claro. O sea, porque como actores yo les digo que no hay que perder la capacidad del asombro. Ah, totalmente. Como seres humanos, es lo que yo siempre digo. O sea, si algo... Y más si sos actor. Y más si sos actor. Pero fíjate que, por ejemplo, para escribir, ¿no? A los escritores, el escritor que pierde su capacidad de asombro, ya perdió todo, porque cuando vos transmitís una historia, por dura que sea, por trágica que sea, por negra que sea, lo que querés es sorprender al que estás leyendo. O sea, el que está leyendo debe de sorprenderse, le tenés que contar otra cosa, se la tenés que contar de otra manera, ¿no? Sí, es que si pero no es el diario, pues. Si vamos a copiar la realidad para llevarla a lo que practiquemos, ya sea teatro, pintura, literatura, o sea, hay que recrearla. Y la recreación requiere la fantasía para jugar con otras imágenes.
Entonces ya despierta un gusto, un placer encontrarse con esas historias. Así es, totalmente. Y porque hay historias terribles, pero lo que sale cuando se leen, por ejemplo, noticias trágicas de que una madre se suicidó y mató a los 2 hijos. Sí, así estaban contándome un día de estos. Bueno, yo recién regresado a El Salvador, me encontré con una noticia que me asustó. Me asustó no tanto el hecho, sino la reacción de la gente. Ajá. O sea, una señora que se suicidó, pero en el mar, pero antes de eso se ahogó a los hijos. Entonces todo el mundo... Medea, dijiste. Claro, dije el puchica, Medea salvadoreña. ¿verdad? Sí. Y empecé a ver los comentarios de que la mala madre, que no merecía aquí, puchica, pero era el dedo acusador. Y entonces pues, yo indagué un poco y resulta que la señora tenía problemas económicos serios y el banco la acosaba. Y entonces no le quedó más que eso. Entonces a mí se me vino la idea de Medea, pero una Medea salvadoreña, con combo y todo, contando la historia de esta señora, cómo pregonaba los cócteles de concha, que era lo que ella hacía. A lo que ella vendía. Entonces, o sea, empezar a ilustrar un poco la vida de esta señora, Claro. de una manera cotidiana, así con ganas de vivir. Sí, normal. ¿Verdad? Entonces, para hacer algo alegre de una historia triste, pero que sin que pierda el dramatismo que tiene esa situación, pues. Claro. O sea, porque ella no lo hizo porque quería. Y además de eso, cuando yo así me imagino toda la historia, me parece hasta un acto de amor para sus hijos. Pues así lo debe haber considerado, Claro. ¿verdad? Si se iba ella y los dejaba, ¿a quién se los dejaba? ¿Qué iba a hacer de ellos? Sí, sí. O sea que, Están esas valoraciones siempre, ¿no? o sea que creo que en ese sentido el arte tiene una perspectiva de que te hace reflexionar sobre la calidad humana. O sea que es bien fácil poner el dedo acusador, pero no ponerse en los zapatos del otro. Exacto, pero además no solo de reflexionar, sino que te da la oportunidad de cuestionarte Uh-huh. lo que estás viendo, ¿no? Y decirte por qué, y lo que tú hiciste, investigar, querer saber más de ese personaje de la vida real que tomó una decisión tan drástica. Sí. Y querés entender cómo un ser humano llega a eso. O sea, no es, mala madre, no, vieja loca. No. Sí. O sea, tenés que entender ¿Qué qué te la lleva? orilló a hacer eso. Y no son cosas que han pasado solo ahora, sí, se ha pasado en toda la existencia, pues por eso existen los clásicos con temas parecidos. O sea, Bueno, yo creí que me hablabas de la mujer esta, que una colombiana, no sé, sí, hace 3 eso días, me ¿no? comentaron también, y yo confundí las dos pláticas el otro día que estábamos hablando, porque yo pensé que había leído la noticia y estábamos hablando de 2 noticias diferentes. De 2 noticias distintas, en pero... diferentes países y con el mismo efecto. Y con el mismo resultado. Todavía me falta, Martín, me faltan 3 minutos, Martín. Aquí dice que me faltan 3 minutos, Martín. No me quites, me están robando tiempo, devuelvan lo robado. Pero yo creo que la pregunta que hiciste al principio la hemos abordado desde diferentes perspectivas, y yo creo que lo importante es entender de que para que un niño, o para poder formar a alguien artísticamente, tiene que despertarse el interés de que quiere formarse, y si no, pues que solo se divierta. O sea, no es obligación ser artista. Claro. Sí, pero sí es una obligación de las autoridades facilitar el contacto con el arte. Por ejemplo, aquí, si se tuviera una educación artística adecuada, o sea, los trabajadores del arte... Tendríamos público. Tendríamos público. ¿Por qué? Porque en las escuelas tendrían que mensualmente por lo menos presentar 1 o 2 obras para los niños. Claro. O para los estudiantes. No, y no solo eso, los acostumbrarían, y cuando tuvieras tu Claro. producción, vamos al teatro, ¿verdad? Tenés Como un algo público- normal, como algo... Tenés un público crítico, exigente, que demanda calidad. Y entonces se dignifica el arte y se dignifica Totalmente. Entonces ahí creo yo de que tiene que ir el esfuerzo, entender de que no vamos a educar a todos para que sean artistas. Educar es motivar a que consuma, a que tenga contacto con el arte y que lo disfrute. Y si se interesa, pues qué bien, que lo haga. Y que se humanice. Exacto, sobre todo que se humanice. Sí, porque parece mentira que los humanos tengamos que humanizarnos. Sí. O mejor nos deberíamos de aperrar.
Sí, perdón, pero es que no hay como un perro para demostrar amor, cariño, solidaridad, confianza, fidelidad, que son las características que deberíamos de tener nosotros. Claro. ¿Verdad? Es que el problema yo pienso que cuando los instintos se empiezan a manipular, entonces también se desvían. Entonces, y en cambio el perro como ¿Qué te puedo decir? en cambio el perro queda libre con su instinto a su libre albedrío. Entonces Cabal. ahí solo vos te enojas cuando te muerde los sofás y todo. Y los zapatos. Los zapatos. Fidel, se nos acabó el tiempo, de verdad creo que se nos quedan muchísimas cosas de que hablar. Sí. Vamos a hacer la próxima. Creo que es importante que lo hablemos y lo digamos, que la gente se entere. Te agradezco, nuevamente me disculpo por la falta de información. De verdad ha sido un honor que nos acompañes, es un placer hablar contigo. Me gustaría que habláramos de tantas otras cosas, de tu experiencia en el teatro, que les contáramos a los amigos no de lo eso. tocamos. No pudimos. Y todavía nos falta hablar de más, de la enseñanza y de los valores. Así que quedamos comprometidos para una próxima ocasión que tengas tiempo. Estamos a la orden. No, como crees, un honor, te agradezco muchísimo, admiro tu carrera, siempre lo he dicho, creo que ha sido consecuente, consistente y siempre sin perder el asombro, ¿viste? Así que muchísimas gracias maestro. Gracias a ti por traerme. No, ¿cómo crees? Amigos, yo soy Aida Párraga, esto ha sido La Bohemia, nos escuchamos el próximo martes. Recuerden, mañana es miércoles de poesía en Los Tacos de Paco, no se lo puede perder. Hasta entonces. Hemos presentado La Bohemia, un espacio diseñado para todos los amantes del arte. Le invitamos a nuestro próximo programa. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de la persona que las presentó. YSU